los reemplazos de la diputada Osandón por el diputado Longton y de la diputada Astudillo por el diputado Leiva, entiendo. Tenemos los reemplazos del presidente. En la sesión de hoy se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República que da inicio a la tramitación de un proyecto, evidentemente iniciado en mensaje, que moderniza el régimen normativo de las corporaciones, fundaciones y fortalece su fiscalización. Tenemos también solicitud de la diputada doña Giovanna Ahumada, solicitando se ponga en tabla su proyecto, en el cual implica la no aplicación de la atenuante y irreprochable conducta anterior en los casos que señala el mencionado proyecto. También tenemos copia de oficio de la corporación en virtud del cual la Cámara de Diputados acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana como comisión técnica el proyecto de ley que modifica el Código Penal a fin de establecer una agravante específica para los delitos de robo, hurto y receptación cometidos en establecimientos educacionales, jardines infantiles, salas UNA. También hay proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para regular la provisión de cargos parlamentarios vacantes por la comisión de ciertos delitos. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal a fin de establecer una agravante específica para los delitos de robo, hurto y receptación cometidos en establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas cuna, que como se indicó más arriba pasó a la Comisión de Seguridad Ciudadana como comisión técnica. Se han recibido reemplazos. La diputada doña Daniela Chicardini reemplazará al diputado don Raúl Leiva en esta sesión. También a propósito de la diputada doña Daniela Chicardini se ha presentado pareo entre la mencionada diputada con el diputado don Miguel Ángel Calisto para la sesión del día de hoy, a partir de las 15 horas. Se ha recibido reemplazo del diputado don Jaime Mulé por la diputada doña Carol Cariola y de doña Jimena Sandón, que reemplaza a don Andrés Longton. Confirmación de asistencia, la señora doña Carolina Leitao, su secretaria de Prevención de Delitos, acompañado del señor Alonso Vegelholz San Martín, asesor legislativo de gabinete. Correo electrónico del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, por el cual se excusa a la señora ministra de no poder asistir al día de hoy. Vegelholz, creo que eso se pronunciará así, o por ahí. ¿Está bien? Ah, está bien, perfecto. La chunté. Correo electrónico del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, por el cual se excusa de no poder asistir a la sesión de hoy a la señora ministra por estar citada a la misma hora en el Senado, en la Comisión de Gobierno Interior, para el estudio del proyecto en segundo trámite constitucional que modifica la ley 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinio, para sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar. Correo electrónico de la Defensoría de la Niñez, quien habiendo sido invitada, la señora defensora se excusa no poder asistir por problemas de agenda, pero sí envía en su representación a la directora de la Unidad de Estudios de la Defensoría de la Niñez en forma telemática, señora Pamela Meléndez, de tal manera que también, así como lo va a hacer la señora subsecretaria, va a poder intervenir para el proyecto número 1 en tabla sobre reclutamiento de menores. Oficio reservado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, referido a la glosa 7 del programa 1 del Sename, adjunto antecedentes, será llegar a todos los integrantes de esta comisión. Habiendo sido invitado para el punto número 1 en tabla, el académico señor Raúl Carnevale, de la Universidad de Talca, se excusa no poder asistir a la sesión de hoy, solicita ser invitado en otra oportunidad. Por su parte, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, a través de su vicepresidenta, doña María Emilia Cifuentes, solicita audiencia a exponer en la Comisión de Constitución respecto al proyecto contenido en el boletín 17.564, ley de aborto, proyecto que no está en tabla, señor presidente. Entonces tenemos copia informativa, solamente a nivel informativo, de un oficio dirigido a la Comisión de Agricultura por parte del Sindicato Nacional Prodesal, PDTI, solicitando participar en audiencias de la Comisión de Agricultura para que se fiscalice y analice la revisión de la legalidad de la ejecución de los pilotos con personas bajo Código del Trabajo. Correo electrónico de Roxana Guzmán, asociada ejecutiva representante en representación de la UNICEF, virtud del cual el nombre del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y de la señora Violeta Speak Warnery, con motivo del proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente 15589, en actual discusión legislativa, en realidad ya está despachado, mediante el cual se busca enfrentar a los problemas de seguridad del país. Se permite remitir comunicado de prensa de UNICEF
en el que se hace un llamado a garantizar que las reformas en materia de justicia penal adolescente se enmarquen en los compromisos internacionales adquiridos por el país. Se hará llegar copia de esta presentación de UNICEF a todas y todos los integrantes de la comisión. Adicionalmente, ponen a disposición información sobre la trayectoria de vida de las y los adolescentes en conflicto con la ley y asimismo experiencias exitosas de otros países con foco en prevención de la participación de adolescentes en la comisión de delitos. También correo electrónico a través del sistema de ley de lobby de la Cámara de Diputados se recibe una solicitud de audiencia para la comisión de Vía Natalia Angélica Césped Flores, persona, organización, entidad representada, asociación de profesionales técnicos y funcionarios de la Fiscalía Sur, materia de tratar, proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, decisión que desea obtener, conversar sobre el proyecto de ley previo a su ingreso en la Comisión de Hacienda, señor presidente, en todos los casos que hemos recibido ya en la etapa de discusión particular. La comisión ha acordado solicitar que hagan llegar por escrito su opinión, si le parece a la comisión, señor presidente, lo podríamos resolver de la misma manera. Y oficio de la Defensoría de la Niñez, por el cual solicitan ser invitados para emitir opinión técnica sobre el boletín 17.637, que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. En este caso, la Defensoría de la Niñez ya viene representada por la señora jefa de la unidad de estudio, doña Pamela Meléndez, que se encuentra presente. Por Zoom. Por vía Zoom, exactamente. Eso sería, señor presidente, y Muchas gracias. lo único que tendríamos es esta solicitud para exponer por el proyecto que no está en tabla, que comunicar que se les considerará si su alguna oportunidad. vez está en tabla, se les considerará. Exacto. Exactamente. Pido el acuerdo de la sala para incluir al asesor de gabinete, a don Alonso, en la sala con derecho a voz. Yo lo podría decir, ya lo aprendí. ¿Don Alonso Javier se refiere usted? Sí. Begenholz. ¿Cómo queda? Muy bien. ¿Cómo queda? Buen acento. Sí. Así que muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los presentes, ¿cierto?, quienes participan de esta Comisión de Constitución, a la subsecretaria, a quienes nos acompañan. De acuerdo a la cuenta, yo hice una solicitud, por lo cual ahora vengo a reiterar, se pueda colocar en discusión. Es un proyecto que yo vine a exponer, es una excepción a la irreprochable conducta anterior. De acuerdo a lo que expuse en ese minuto, es para quienes no puedan, en el fondo, respaldar su irreprochable conducta. En ese minuto estaba el ministro de Justicia, a quien explicó efectivamente lo importante que era en un proyecto de artículo único, incluso hasta de fácil despacho. Yo lo expuse, era, la verdad es que bastante simple, pero muy importante, de acuerdo a lo que también expuso el ministro. Por eso vengo a reiterar la solicitud para que se pueda colocar en discusión, presidente, porque creo que es importante avanzar en esta línea legislativa. Muchas gracias, presidente. Perfecto, lo valoremos. Muchas gracias. Diputado. Muchas gracias, presidente. Más que nada es una pregunta más bien hacia el secretario y a la presidencia. Lo que ocurrió la semana pasada cuando se entregó la modificación sobre la jubilación de los expresidentes, si se consideró el artículo 69 de la Constitución, porque el artículo establece sin ambigüedades que en ningún caso se podrán admitir modificaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices fundamentales del proyecto. Y la idea matriz del proyecto fue siempre que la dieta de los expresidentes fue desde los 65 años, como cualquier jubilación en Chile. Otorgar este beneficio antes de los 65, a mi parecer, es inconstitucional, y además pensar que el 92% de las personas y los chilenos rechaza esta jubilación vitalicia de un expresidente antes de los 40 años. Por lo tanto, pienso que en esta comisión no se puede pasar por encima ni de la Constitución ni de la ciudadanía, y me gustaría la opinión tanto del presidente como del secretario si se dejó esto pasar o no. Gracias. No es parte de la cuenta. ¿Le podemos contestar por escrito? Sí, no. La pregunta es respecto si afectaba las ideas matrices o no, una indicación que se votó, entiendo. Sí. Respecto a la inadmisibilidad de las indicaciones, el reglamento establece con toda claridad que
cualquier diputado integrante de la comisión o los diputados que esté presente puede solicitar, se considere por la comisión la inadmisibilidad de alguna indicación. Y de no hacerse así, existe la facultad del presidente, en el caso de que esté dentro de sus facultades, porque de acuerdo con el artículo 209, el presidente es quien interpreta el reglamento para todos los efectos reglamentarios del caso, y si no es así, digamos, esa es la oportunidad como para poder, digamos, hacer valer una inadmisibilidad. Ya el proyecto ha sido despachado. Eso es lo que podría decir, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se fusionaron 7 proyectos de ley sobre ese tema, 7 o 8, y se lo despachó esta comisión a la sala, y por supuesto que en la sala todos pueden reponer las indicaciones que quieran respecto a ese tema. Como no tiene urgencia, vuelve a comisión si eso ocurriera. No sé qué día lo tiene el presidente de la Cámara pensado para votación en sala. Les quería pedir acuerdo de la comisión para votar este proyecto en general. Solo queda una invitada que está por Zoom y la subsecretaria que está acá presencial con nosotros, que después de esas 2 exposiciones pudiéramos votar en general. ¿Les parece? No tengo problema. ¿De acuerdo? Perfecto. Diputado Más. Gracias, presidente. Solo es para que respecto a mi solicitud se pueda responder a la brevedad, como usted estime conveniente. Lo tenemos en el primer lugar ahí en la lista de la Secretaría para ponerlo en tabla lo antes posible. Muchas gracias. Estaba en segundo y ahora quedó en primero. Y como lo habíamos conversado cuando yo asumí la presidencia de esta comisión en el mes de junio, era por un plazo acotado de 4 meses, así que quería formalmente presentarle a la comisión mi renuncia. Todos saben que sigo siendo miembro de la comisión y que la próxima semana se vota la renuncia y la siguiente la mesa nueva. El plazo que habíamos estipulado, así que le pido, tome nota, secretario, para que continúe ese proceso. Perfecto. Cumplidos los 4 meses. Diputada. Pero entonces se vota ¿cuándo? Hoy día es martes, el próximo martes se vota la aceptación de la renuncia y el siguiente la nueva presidencia. De acuerdo con el reglamento, sí. De acuerdo con el reglamento. Claro. ¿Cómo es eso, secretario? Sí, efectivamente, como señala el señor presidente, el reglamento tiene ciertos plazos para la presentación de la renuncia. El presidente la ha presentado en la siguiente sesión ordinaria, pero que no puede ser antes de 45 horas. La comisión acepta o rechaza, pero normalmente la acepta renunciada a las circunstancias. Y una vez que la acepta, entonces se fija la siguiente sesión ordinaria, no antes de 45 horas, para los efectos de proceder a la elección. La única forma de que se pueda, por parte de la comisión, saltar el reglamento, es que existe unanimidad de todos los participantes en la votación, para poder, por ejemplo, regular una situación diferente, claro. O podríamos citar más veces la próxima semana para darles espacio de las 45 horas y que ocurriera la próxima semana. Es que la próxima semana tenemos un problemita. Hay feriado. El 18. Pero tenemos sesión 3 días, lunes, En la martes y mañana. miércoles. Pero las comisiones no. Lo vamos a evaluar con el secretario. Diputada. Quizás para no alargar tanto el proceso podríamos votar ahora la renuncia y que la próxima semana se vota la presidencia que viene. Si la comisión así lo acuerda por unanimidad ¿Qué le de parece? los presentes. No Tiene hay que haber acuerdo. unanimidad. No hay acuerdo. El diputado Mulet en reemplazo de la diputada Cariola. Bienvenido. Gracias. Entonces, vamos a escuchar a la señora subsecretaria sobre este proyecto, después a la invitada que está de la Defensoría por Zoom y después votaríamos en general. Subsecretaria, bienvenida. Presidente, diputadas, diputados, muchas gracias por la invitación a esta comisión, a un proyecto que consideramos muy importante y vamos a explicar ahora con antecedentes por qué creemos que es necesario avanzar en esta línea.
En primer lugar, como antecedente y diagnóstico que nosotros hemos podido recopilar, obviamente que en Latinoamérica, según UNICEF, es la segunda región con mayor cantidad de menores de edad privados de libertad. La mayoría por delitos menores, pero en regiones como México, Brasil y Centroamérica, los niños son incorporados desde los 10, 12 años en pandillas y maras. En Colombia y Ecuador son usados como gatilleros de bajo costo, y en Chile tenemos un dato que el total de victimarios el año 2024 asciende al 4,6% del total de los casos policiales de personas que fueron detenidas, y de ellos 28.416 son menores de edad, siendo los más prevalentes aquellos delitos asociados a robos violentos y delitos asociados a armas. Y si bien este fenómeno del reclutamiento de menores ha sido descrito en otros países del continente, obviamente es imprescindible caracterizarlo en nuestra realidad nacional. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Nuevos escenarios criminales donde tenemos menos detenciones, pero más delitos violentos. En la última década bajan las detenciones de adolescentes mientras aumentan los delitos violentos y el uso de armas, mostrando una brecha entre control y realidad delictiva. El tema de armas y homicidios también es preocupante en el sentido que se ha consolidado el homicidio como el desenlace más grave, con fuerte participación de armas de fuego y jóvenes, tanto como víctimas como victimarios. Trayectorias y reclutamiento se observan en carreras delictuales más cortas e intensas, con reclutamiento inicial más amplio. Redes sociales como un nuevo espacio de deriva, y en esto las plataformas digitales normalizan la violencia, exhiben estatus, dinero, armas, lujo y facilitan el reclutamiento criminal en etapas más tempranas. Las diferencias de género en el reclutamiento. En realidad, en el reclutamiento de mujeres menores de edad destaca por ser, si bien menos violenta muchas veces su participación, pero con índole de connotación sexual, y se las designa también como acompañantes de líderes de bandas delictuales, o sea, tienen un rol distinto, pero también hay reclutamiento de mujeres. Lo que pasa es que muchas veces no terminan en la detención porque no participan directamente del delito, pero igualmente están participando en un entorno violento, delictivo, etcétera. La escalada de reclutamiento familiar, barrial y digital. En esto, este fenómeno da cuenta de que en ciertas ocasiones los espacios que deberían ser protectores se transforman en canales de vulneración, donde incluso las familias pueden verse involucradas en la incorporación temprana de niños y niñas en el delito. Siguiente. En este está la evolución de la participación de niños y niñas en casos policiales, que da cuenta, como yo les comentaba, de claro, desde el año 2018, en la última década hay una baja, luego obviamente en los años de pandemia, y ahora entre el año 2023 y 2024 se produjo nuevamente, o sea, del 2022 al 2024 se produce una nueva tendencia al alza, menos significativa, pero de todas maneras preocupante, y por lo tanto entendemos que eso debe ser objeto de nuestra preocupación. Y aquí tenemos que la mayor concentración de niños y adolescentes participantes en calidad de victimarios se encuentra en el rango etario de 14 a 17 años, que participan mayoritariamente, como les comentaba, hombres por sobre mujeres. Sin embargo, no implica que la participación de mujeres no esté inserta, como les comentaba, en otras dinámicas. Del total de victimarios, el 2024, el 40,2% de ellos participan en delitos contra la integridad de las personas, seguido de los delitos contra la propiedad. Y dentro de los delitos contra la integridad, la mayor cantidad de casos se relaciona con lesiones leves y amenazas. La verdad es que no se puede afirmar, creemos nosotros, que exista un alto número de niños involucrados en crimen organizado. En el caso de Chile, el fenómeno de reclutamiento existe y debe atenderse, pero aún no alcanza, obviamente, niveles conocidos en otros países, y tampoco queremos que así lo sea. Y esto refleja en los tipos de delitos en los que mayoritariamente participan niños, niñas y adolescentes. Por eso tengo este dato, porque se cree a veces que el reclutamiento está en crimen organizado, y la verdad es que la data en Chile, al menos, la evidencia no determina ello, lo que no significa que hay que estar atento a ese fenómeno, que que hay que buscar las maneras de evitar que eso crezca, pero finalmente la data lo hemos verificado también con las policías en general, y nos han ratificado la misma idea de que aún, al menos en el ámbito del crimen organizado, no es un fenómeno habitual, y que haya, digamos, registro a raíz de eso, pero que sí, obviamente, tenemos que preocuparnos y prevenir de que eso no ocurra. En el caso de, si miramos en detalle la participación de niños en robos violentos de auto, por ejemplo, en el caso del 2024 son 280 casos policiales con victimarios identificados. El 48,2% de estos casos policiales de robo violento de vehículo participó en el 48,2% participó al menos un menor de 18 años.
En el 30,7 solo participó un menor de edad y en el 17,5 un menor de edad acompañado de un mayor de edad y en el 51,8 solo mayores de edad. Ahora, hay que entender estas cifras en el entendido de lo que dice el parte policial, lo que no significa que el mayor de edad puede haber arrancado y el menor quedó ahí, o sea, son datos que hay que mirar obviamente con reserva. En el robo violento de vehículos, la participación de adolescentes es particularmente alta, casi 1 de cada 2 casos involucra a menores de edad. Y es importante también que no todo delito cometido por niño, niña o adolescente implica crimen organizado, que era lo que yo les señalaba, pero en el robo de vehículos sí se observa una tendencia preocupante que justifica la acción preventiva y temprana y coordinada que busca instalar una fuerza de tarea, que es la que instalamos desde el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué quiero hacer un énfasis en este punto? Es que en el delito de robo de vehículos es un delito en el cual muchas veces se vincula o pueden haber vinculaciones con crimen organizado, porque el robo de vehículos se transforma en un medio para la comisión de otros delitos. Entonces hay que tener mucha atención de que participando, o sea, por ejemplo, los niños llevan un vehículo que lo venden a alguien que se los encarga, en el fondo es un vehículo por encargo, los niños no participan del delito principal, pero en el fondo igual están participando en la cadena de un delito que puede ser crimen organizado. O sea, eso lo quiero dejar claro para no se genere duda. Y eso, siguiente. Entonces, a raíz de esto también hay una respuesta desde el Estado y por eso es coherente con lo que se está haciendo hoy día y la propuesta de este proyecto de ley, porque el nuevo Ministerio de Seguridad constituyó lo que se llama el Consejo Nacional de Prevención del Delito y en ese marco se crea el Comité Interministerial de Prevención en Infancia, que articula el nuevo sistema de seguridad pública y el propósito central es prevenir la captación de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delictuales, reduciendo al máximo la incorporación temprana al delito. Obviamente en un enfoque de derecho y bajo una lógica de colaboración intersectorial. ¿Qué instituciones? Bueno, y ahí se estableció y se definió en torno a este comité interministerial 3 fuerzas de tarea y una de las fuerzas de tarea es de reclutamiento temprano. Es sobre el reclutamiento temprano. Aquí están todas las instituciones participantes de esta fuerza de tarea, donde obviamente lo que estamos haciendo es convocar, lo que no significa que hay instituciones que no están aquí, porque si no la mesa podría ser eterna, porque hay muchas más, o por ejemplo, podrían muchos ministerios estar presentes, pero lo que se hace en estos casos es que se les invita a las sesiones en relación a los temas que se quieran. Por ejemplo, no está educación, alguien preguntó, lo que pasa es que educación está en otras fuerzas de tarea y tampoco para recargar, más bien es obvio que la información que tiene educación también es importante y que no es que no se vaya a considerar, sino que más bien estas instituciones son las que tienen que estar al menos en la conformación inicial de la fuerza de tarea para definir los objetivos estratégicos. Porque educación sí está en el Comité Interministerial de Prevención en Infancia. Lo pongo como ejemplo porque nos lo han preguntado. Tenemos fases de implementación de la fuerza de tarea, que hay una carta Gantt, digamos, que era solo para mostrárselas, de que ya hay un levantamiento y análisis de información, unas estrategias de intervención y prevención, la implementación de un piloto en alguna comuna priorizada y la evaluación de este piloto, o sea, lo definimos como tareas de la fuerza de tarea. En la primera sesión de la fuerza de tarea fue importante y tiene que ver también con la discusión de este proyecto de ley, porque las principales cosas que se abordaron fue primero el contexto del fenómeno, o sea, definir muy bien la evolución de participantes de niños en delitos y escenarios criminales emergentes en Chile. También hubo un consenso en la necesidad de definir un concepto operativo de reclutamiento, diferenciándolo de la inducción, coacción o pertenencia voluntaria a una asociación criminal. La relevancia de la prevención temprana en escuelas, barrios y familias atendiendo vulnerabilidades y ausencias de redes protectoras y el reconocimiento de que en Chile el fenómeno se da mayoritariamente en bandas locales y familiares más que en estructuras transnacionales tipo cartel como lo son las bandas de crimen organizado. Y por supuesto el compromiso de compartir datos y buenas prácticas. Hay reuniones agendadas, tenemos los próximos pasos que vamos a seguir en esta materia, pero para no ocupar el tiempo, la idea en el fondo es finalmente tener propuestas de estrategias de intervenciones preventivas y aplicar en algunas comunas seleccionadas, donde además ya hemos levantado algunos casos que nos han llegado desde los propios alcaldes, nos han planteado situaciones donde ya podemos levantar algunos casos más concretos. Y por eso, pasando al proyecto de ley que tipifica este delito, hoy, claro, no existe una
tipificación específica del delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que estábamos, que creemos que obviamente es importante. Ahí se sanciona indirectamente a través de figuras generales como coautoría, instigación, reglas de determinación de la pena del artículo 72 del Código Penal. Por lo tanto, se justifica que exista esta ley, la expansión del crimen organizado en Chile con presencia de bandas extranjeras y locales. Es necesario hacer un énfasis en ello, un uso de niños, niñas y adolescentes por razones culturales, contracultural, criminal, que atrae a los jóvenes y práctica que, por supuesto, por tener menores penas, muchas veces digamos, la ley de responsabilidad penal adolescente pudiese ser también un indicador de por qué se prefiere cometer delitos con menores de edad. Casos documentados en Chile, como el uso de niños, niñas y adolescentes en extorsiones por bandas, en el caso de Santiago. Y por lo tanto, el tipificar esto como un delito autónomo del reclutamiento de menores para asociaciones delictivas y criminales, obviamente subiendo y estableciendo un presidio menor en su grado mínimo medio hasta presidio menor en su grado máximo, si hay violencia, intimidación o aprovechamiento de vulnerabilidad. Y en el caso del 295-TER, el presidio menor en su grado medio a máximo hasta presidio mayor en su grado mínimo y si se usan medios coercitivos o violencia. También destacar de que se deje excluido del reclutamiento a las niños, niñas y adolescentes por razones obvias, porque entendemos que todos los niños tienen que ser objetos de protección. Y obviamente que aquí de los comentarios nada más, el bien jurídico protegido de este nuevo tipo penal es la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes. Creemos que es clave tipificar el delito y no crear un nuevo agravante en esta materia, sino que debido a la utilización de las asociaciones criminales de los niños, niñas y adolescentes para perpetrar estos delitos, cambiar, es importante, la nomenclatura de menores por niños, niñas y adolescentes. Valorar obviamente este nuevo tipo penal, que era lo que señalaba, y finalmente es importante la creación de este tipo para que se produzcan, para generar las investigaciones policiales del Ministerio Público de asociaciones delictivas que recluten. O sea, finalmente el tipo penal permite ya instalar una forma de trabajo de la persecución penal que obliga, digamos, a definir tipos penales, o sea, como tipos o formas delictivas, y que le da obviamente una mayor responsabilidad también tanto a las fiscalías como también a los tribunales para poder nuevamente después obviamente condenar a las personas por este delito. Así que lo valoramos mucho y estamos obviamente disponibles a contribuir desde el ámbito de la mejora continua, digamos, de poder perfeccionar para que quede un muy buen proyecto. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Preguntas de los parlamentarios? Le damos la palabra a doña Pamela Meléndez sobre el mismo proyecto. Jefa de la unidad de estudios. Defensoría de la Niñez. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a las diputadas y diputados presentes, también a la subsecretaria de Prevención del Delito. Tengo una breve presentación que voy a pasar a compartir inmediatamente. Entiendo que ya están viendo la presentación, la voy a poner en modo presentación y... ¿La están viendo en modo presentación o están viendo en modo moderador? Que a veces... Moderador, perfecto. Ahí entiendo que ya la están viendo completa. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad. Presento las excusas del defensor de la niñez, pero para nosotros como Defensoría de la Niñez era muy importante poder estar en esta etapa de tramitación, compartiendo varios de los elementos ya presentados por la subsecretaria de Prevención del Delito, así que lo más probable es que aquellos elementos los voy a pasar más rápidamente, pero sí comentarles que en el marco normativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos existe regulación, ¿cierto?, y mención respecto al fenómeno del reclutamiento, en específico la Convención sobre los Derechos del Niño aborda la protección de niños, niñas y adolescentes y prohíbe, ¿cierto?, su participación directa en hostilidad y su reclutamiento, tratándose de menores de 15 años, respecto a medidas para asegurar su protección y recuperación física y psicológica, principalmente pensando en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en actividades armadas.
también el protocolo facultativo de la misma Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de ellos y ellos en conflictos armados releva, ¿cierto? Y aumenta la posibilidad de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en este tipo de conflictos. También el convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, también habla y previene, habla de la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes como una expresión de las peores formas de trabajo infantil, y también los compromisos de París para proteger a niños, niñas y adolescentes reclutados por fuerzas armadas y grupos armados en 2017. También habla y define, ¿cierto?, que debe entenderse por niños, niños asociados a reclutamiento por fuerzas armadas o grupos armados, en específico como cualquier persona menores de 18 años de edad que haya sido reclutado o utilizado para la fuerza armada o grupo armado en cualquier tipo de función. ¿Por qué igual creo? Porque va en relación con una de las recomendaciones que vamos a desarrollar más adelante por la Defensoría de la Niñez, pero en general se vincula el concepto de reclutamiento en materia de derecho internacional de los derechos humanos y en específico en temáticas de niñez y adolescencia en el ámbito internacional a la mirada de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, ya sea del Estado o por privados, por ejemplo, las guerrillas que conocemos. Entonces, una de las cuestiones que vamos a plantear como elemento de discusión es el concepto en específico de reclutamiento. También siguiendo y reforzando ya lo señalado por la subsecretaria respecto a los nudos, a las cifras de los delitos cometidos por adolescentes, vemos un aumento, pero en determinados tipos de delitos. En ese sentido, el aumento de delitos de... Oh, disculpen que se me... Parece que la alergia. ¿Me dan un segundito para poder abrir la ventana? Muchas gracias, señor presidente. Algo parece que aspiré y me quedó se me cerró la garganta y no puede seguir hablando. Deme un segundito para poder recuperarme eh, y poder continuar la exposición. Deme un segundito. Ahora sí. Había un aumento de delitos cometidos por adolescentes, pero determinados delitos que podrían tener su vinculación con el crimen organizado, pero también con la violencia como tal como expresaba la subsecretaria. En eso vemos un aumento en delitos de lesiones, también como ya se expresaba, y delitos contra la ley de drogas también vemos un aumento. También desde el observatorio hemos podido identificar cierta información que tiene el Ministerio Público en específico en su informe de crimen organizado del 2024, que analizando datos del 2023, se observa que había una tendencia a la baja del involucramiento de adolescentes, ¿cierto?, con el crimen organizado, pero vemos que en los últimos años del 2022-2023 sube fuertemente, y tal como señalaba la subsecretaria, no todos los delitos que cometen adolescentes tienen que ver con el crimen organizado, pero sí uno se analiza, ¿cierto? Y por eso también valoramos este proyecto de ley que nos permite finalmente también permitir un mejor análisis de este tipo de delitos. Hay un grupo de delitos que claramente están relacionados con este tipo de organización, de crimen organizado, que es el robo y receptación, drogas y armas. En ese sentido, vemos que el robo y receptación ocupa el 64,4% de los adolescentes imputados por este tipo de delitos. En ese sentido, el panorama general, vemos que el abordaje criminológico no solamente debe abordarse desde la materia de este proyecto de ley, y por ende también valoramos la instancia que está organizando la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque existe una falencia en este análisis más criminológico de esta fenomenología de reclutamiento, en el específico del crimen organizado. Se debe estudiar, ¿cierto?, con miradas comparadas de la región y Centroamérica, y que en general desde la mirada regional se ve que este tipo de reclutamiento tiene que ver con situaciones estructurales, ¿cierto?, radicadas en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica y falla institucional en específico, y que por ende se requieren abordar los factores que permiten este tipo de delitos como, o de reclutamiento, como la exclusión escolar, la marginalidad urbana,
la ausencia de servicios públicos, la falta de espacios recreativos o que estos se encuentren bajo el control delictivo y también la impunidad de este tipo y la persecución de este tipo de delitos. En ese sentido también hay que abordar los factores de incidencia de la criminalidad juvenil y en ese sentido es importantísimo abordar estos fenómenos y estas otras situaciones como hablábamos de rezago escolar, consumo de alcohol y drogas, problemas de salud mental, familias disfuncionalidad de la familia y también la influencia de grupos de pares, tal como lo señala la Defensoría Penal Pública en unos últimos informes sobre jóvenes en conflicto con la ley penal. Voy a mencionar, pero sí, la Defensoría de la Niñez está participando en este Comité Interministerial de Prevención en Infancia para prevenir el reclutamiento temprano de niños, niñas y adolescentes en organizaciones criminales. Valoramos aquella iniciativa y en ese sentido, como Defensoría de la Niñez, ya hemos entregado recomendaciones al primer llamado que hizo la Subsecretaría de Prevención del Delito, en específico a abordar ciertas las temáticas desde la mirada de prevención social, comunitaria y situacional. También el desarrollo de definiciones compartidas respecto, por ejemplo, a qué se va a entender por reclutamiento, que es algo que también vamos a proponer en este proyecto de ley. Y también establecer responsables específicos de estas medidas para su continuidad en el diseño, implementación y evaluación de estas medidas que se van a comprometer en esta fuerza de tarea. También que se contemple la participación de la niñez y adolescencia. En ese sentido, creemos que va a ser importantísimo coordinaciones con el Consejo Consultivo Comunal en específico y la consulta y diálogo permanente también con jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal. También incluir estrategias de prevención social, comunitaria, situacional y de reincidencia, que también ha mencionado la subsecretaria de Prevención del Delito, y también confeccionar, y en eso se está trabajando desde esta fuerza de tarea, en diagnósticos cualitativos y cuantitativos en específico. Ahora voy a las observaciones específicas de este proyecto de ley. Eh, Desde las observaciones generales, señalar que la Defensoría de la Niñez destaca la necesidad de abordar esta temática desde un aspecto de la criminología y la política criminal con perspectiva de derechos de la niñez y adolescencia. Por ende, es importante generar este diagnóstico claro y por ende este proyecto de ley podría posibilitar generar un diagnóstico mucho más claro respecto a estas temáticas. También se destaca que esta iniciativa legislativa busque sancionar el reclutamiento de niños y adolescentes en estas actividades ilícitas, centrando la punibilidad en los adultos como sujetos activos y adherir, por ende, al enfoque de derechos al no penalizar ni criminalizar al sujeto pasivo del delito, en este caso niños y adolescentes, considerándolos como víctimas del delito, exista o no su consentimiento. Eso lo valoramos como Defensoría de la Niñez. Sin embargo, no se recomienda, tal como también se señalaba por la subsecretaria, la utilización de la palabra menores de edad, pone revista en reconocimiento del enfoque de derechos humanos de la niñez y adolescencia y por ende cambiar la terminología a niños, niñas y adolescentes. Y se ha avanzado desde el Congreso en poder ir cambiando esa terminología, por ejemplo, en un reciente proyecto de ley que también en la Cámara de Diputados y diputadas donde propusimos este cambio y se acogió en una de las indicaciones respecto a la modificación del Código Procesal Penal sobre la obligación de denuncia de agentes dedicados al deporte sobre el conocimiento de delitos cometidos en el ámbito deportivo. También ponemos a disposición las recomendaciones relativas al concepto de reclutamiento, como les mencionaba anteriormente, en las figuras del tipo penal que se proponen se utiliza el verbo reclutar, en circunstancias que ninguna de estas normas se define específicamente qué se va a entender por reclutamiento. Como comentaba al inicio de esta presentación, el verbo reclutar en el derecho internacional de los derechos humanos se ha utilizado principalmente para la participación o prevenir la participación de niños y adolescentes en conflictos armados. En ese sentido, UNICEF pone a disposición en el año 2025 respecto en específico a la situación de Ecuador, una definición sobre el tipo de reclutamiento como la incorporación o captación de niños y adolescentes por parte de actores armados estatales o no estatales, ya sea de manera forzada o aparentemente voluntaria. Por ende, siempre se está llevando la conceptualización de reclutamiento a esta temática de reclutamiento de conflictos armados, ¿ya? En ese sentido,
nosotros proponemos poder ampliar este verbo, utilizar otros verbos. Desde el análisis de la legislación comparada, nosotros hemos visto inducir, facilitar, utilizar, constreñir, captar, promover, instrumentalizar, ¿ya? Otros conceptos que no están tan ligados con el reclutamiento de conflictos armados. También dentro de las observaciones vemos la necesidad de incorporar medidas de protección o medidas cautelares en relación con el bien jurídico protegido. En ese sentido, vemos la necesidad de incorporar medidas de protección o cautelares especiales que deban impartirse desde el juez de garantía, por ende, las podrá solicitar el fiscal a cargo en el caso de que se trate de niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de delitos. Ejemplos, y lo veíamos también se ven principalmente, por ejemplo, en las temáticas de ley de entrevista videograbada. Por ejemplo, si es que hubiera que generar aparte una medida cautelar antes de la formalización específica del delito, por ejemplo, de poder generar una protección desde dónde está viviendo hoy día el niño ni adolescente que permite, ¿cierto?, o que podía poner en riesgo su vida por la captación, ¿cierto?, reclutamiento del crimen organizado, debería generarse una medida cautelar, por ende hay que poder generar esas medidas de protección específicas y nosotros proponemos hacer esas modificaciones y ese fortalecimiento en el Código Procesal Penal. También debe indicarse y ponemos que a disposición esta recomendación de que debiese considerarse dónde está regulado este tipo penal en específico, porque hoy día está ligado a los atentados contra la seguridad pública, que conforme a estándares internacionales y la protección reforzada de niños y adolescentes, su enfoque penal, así como su bien jurídico, debe considerarse preponderantemente su vida e integridad, por lo que sugiere evaluar con expertos de materia penal la implicancia de su incorporación en el título de atentados contra la seguridad y no en específico en los títulos relacionados contra la vida e integridad de las personas. Y como una tercera observación, el desafío que vemos pendiente es generar evidencia e investigaciones respecto a este tipo de reclutamiento. Por ende, consideramos como una buena noticia poder no solo sancionar el reclutamiento de asociaciones delictivas, sino también poner un especial énfasis en el foco de la instrumentalización de niños y adolescentes para la comisión de este tipo de delitos, con especial gravedad en los tipos de iniciación del crimen organizado, como una ¿Cuánto oportunidad le también. falta más o menos, No, Pamela? estamos terminando, Gracias. presidente. Perfecto. Esas son las tres recomendaciones. Y solo para concluir, recomendamos mirar nuevamente la definición del verbo rector, diferenciar claramente los verbos, si es reclutamiento o instrumentalización, la necesidad de no supeditar del tipo penal a el consentimiento, ¿cierto?, o la voluntariedad o dependencia de una situación particular de un niño o niña adolescente, y evaluar con expertos la implicancia, ¿cierto?, de dónde está regulado este tipo de delito. Eso, señor presidente, muchas gracias por la oportunidad y estamos disponibles para cualquier consulta que tengan en la materia. Muchas gracias, doña Pamela Meléndez. Con la palabra a las diputadas, diputados, si le quieren hacer alguna pregunta. Diputado Leonardo Soto. Presidente, hace unos años atrás establecimos una regla de determinación de pena en el artículo 72 del Código Penal relativa a la utilización de menores en crímenes y delitos. Es una norma que pretendía enfrentar un fenómeno muy similar al de este, digamos, que tiene que ver con la intervención de uno o más personas menores de 18 años y mayores de 14, en conjunto con imputados mayores de edad. Esa banda o grupo organizado que comete delitos o crímenes, incorporando en su interior a menores de edad y también mayores de edad, puede tener varias fórmulas. Una de ellas puede ser la instrumentalización, es decir, que los mayores de edad instrumentalicen a menores, aprovechándose sus diferentes estatutos, para poder hacerlos partícipes de varios delitos. Es un fenómeno criminal de común ocurrencia y por eso nosotros establecimos reglas bien severas para determinar las penas, sobre todo del adulto. Pero ahora se establece otra hipótesis que tiene que ver con reclutar menores de edad para participar en una asociación criminal o delictiva, digamos. Lo primero que hay que diferenciar es que es un delito nuevo, no supone que cometan delitos, sino que
recluten para formar parte de una organización. Para futuros delitos. La asociación se define por esa vocación, digamos, de cometer delitos o crímenes. Pero para poder abordarlo en el futuro, como dice el presidente, tiene que organizarse y tiene que integrar en su interior distintas personas que participen de esos futuros delitos. El reclutamiento para incorporarlo a esa organización es lo que hoy día nosotros estamos penalizando. ¿Sí? Y no tiene nada que ver, y hago la separación, con los delitos donde finalmente participen estos menores de edad como parte de esta organización criminal. Y me gustaría saber, aparte de estas precisiones, ¿qué sucede cuando en algún delito en específico se dan las dos hipótesis? Participación de menores de edad reclutados en una organización criminal y participan en un delito específico menores y mayores de edad que de aquella hipótesis que nosotros penalizamos en el artículo 72. Que hay un concurso de delitos. ¿Cómo se va a enfrentar situaciones que parecieran hechos similares, pero que tienen tratamientos distintos, según hemos visto en esta propuesta legislativa y en el artículo 72 vigente del Código Penal? Muchas gracias, doña Pamela. Sobre los comentarios del diputado Soto. Por su intermedio, presidente, nosotros también analizamos que el artículo 72 que menciona el honorable diputado tiene que ver, fue recientemente publicado, ¿cierto?, en el año 2022, y nosotros también lo comprendíamos que esta es una figura a la que se propone este proyecto de ley como una figura especial pensada en la asociación delictiva y la asociación criminal en específico y el reclutamiento. En ese sentido, proponíamos o más bien lo entendíamos, que el artículo 72 apunta mucho más a la intervención de adolescentes en delitos comunes, no en la especificidad de ser víctimas de este reclutamiento, ¿cierto? En específico sí que entendíamos la diferenciación. En específico, si fuera el concurso de delito, ahí llamo a poder también, en conjunto con la definición del concepto de reclutamiento, si es el más adecuado a utilizar, a mirarlo con la especialización del penalista experto, porque desde la mirada de la Defensoría de la Niñez lo estamos mirando cómo tiene que quedar específicamente legislado, ¿cierto? Pero sí entendemos que son dos orientaciones y miradas distintas, una mucho más específica y particular y la otra mucho más general, en entendido a la comisión de intervención de adolescentes en cualquier tipo de delito común, no específicamente en esta de ser víctimas de reclutamiento. Así que en términos generales sí entendíamos que eran miradas distintas, pero ahí en específico a su consulta no lo analizamos como Defensoría de la Niñez, en específico. Muchas gracias. Diputada Fríes. Sí, quizás para aclarar un poco, presidente, el artículo 72, por lo menos en la doctrina, se ha entendido que es un delito accesorio y no un tipo penal. Y en ese sentido opera como una norma de determinación de pena, de punibilidad, el 72, y no se cruza, por lo tanto, con un tipo penal, sino que se aplica al momento, digamos, de establecer la pena de los adultos. En ese sentido me parece que se complementa el tipo penal con el artículo 72, y lo otro importante quizás es que efectivamente el concepto de reclutamiento, si bien la Corte Suprema tiene dos fallos donde refiere a las características del reclutamiento para efectos de incorporar tanto la coacción como esta supuesta voluntariedad o consentimiento, sí se puede buscar un término que sea más específico, como el de captación. La vez pasada se hablaba de involucramiento, que me parece que es más amplio, que no da cuenta de la claridad que debe tener un término en el tipo penal, en términos de que aluda a una acción positiva respecto de el niño, niña y adolescente. Y en ese sentido, la captación, ya sea con consentimiento o ya sea coaccionada, digamos, me parece interesante. Lo último es que esto es muy parecido al rol que uno le da a las víctimas de los niños, niñas y adolescentes de la trata de personas. Por mucho tiempo en Chile se creyó que eran parte del delito,
más que víctimas del delito. Y aquí se busca hacer lo mismo, que no sean parte del delito, aunque obviamente opera respecto de ello la ley de responsabilidad penal, y efectivamente si se cometen delitos va por ahí, y cuando se trata de reclutamiento, entonces solo a los adultos. Esa es la idea, es un proyecto preventivo en términos de conciliar con el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Diputado Soto? Sí, me surge otra duda, porque esta propuesta legislativa sanciona al que reclutare a un menor de edad para participar de una asociación delictiva. En ese caso lo asocia a una pena, y en este delito el victimario, bueno, es el adulto que recluta a un menor de edad para participar en esta organización. Pero si el mayor de edad cumple con su objetivo, el menor de edad se incorpora a la asociación delictiva, forma parte de ella, porque fue reclutado. Pero forma parte de una organización delictiva, lo cual también es un delito en sí mismo, formar parte de una organización delictiva. ¿Y cómo podría el menor de edad ser víctima al ser ingresado a esta organización delictiva y después no estar exento de responsabilidad por formar parte de la asociación delictiva? Y ese es el punto. Ese es el punto. Por eso me gustaría que fuéramos bien explícitos, porque no aparece de manera cristalina el hecho de que el menor de edad que participa en una organización jerárquica que se propone cometer crímenes y simples delitos, también puede ser castigado o penado por participar o ser integrante de esa asociación delictiva. Pero, como han dicho acá, sujeto a las normas de responsabilidad penal juvenil. Y eso quisiera que quedara bien claro, presidente, porque eran unas preocupaciones que tuvimos al inicio cuando se presentó este proyecto de ley. Sí. Presidente. Sí, con micrófono. Sí, perdón. Diputado Benavente, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, presidente, también acá, quizás también yo insisto que este proyecto puede entrar en una cierta colisión con un delito que ya creamos acá, que fuera valerse de un menor de edad para cometerlo. Lo mismo que con la agravante que existía. Es que nosotros, hay un agravante, pero nosotros creamos un delito. Es que no son tan distintos, porque el tema está en exactamente, ¿qué se va a entender por reclutar? Porque participar una vez de un delito, como parte, junto con una asociación delictiva o criminal, claro, es reclutarlo. ¿Qué es reclutar además para estas asociaciones? Porque, claro, reclutar para un club deportivo uno firma un acta, y le dan un carnet de socio, pero aquí ¿qué es reclutar? Ahí va a ser, evidentemente todos estos conceptos son conceptos que va creando la jurisprudencia y dependerá de las circunstancias, el momento, etcétera, pero esto sí puede entrar en colisión con otros delitos y ahí tendríamos que ver cuáles son las penalidades de los otros, porque también es importante, muchas veces se va a aplicar una pena mayor o pena menor dependiendo justamente de qué delito se va a encuadrar. Entonces, a mí el tema reclutar es un tema que quizás, no sé si, pero habría que ponerle atención, que implica a lo mejor definir reclutar, etcétera, tomar como una pertenencia un poquito más permanente, a lo mejor. O más activa. Claro, pero más activa implicaría el tercer delito que cometa dentro de la asociación, ya estaría reclutado. Tenemos que sacarlo desde el primero. Claro. Esta es una votación en general recién, ¿ah? Sí. Subsecretario, tiene la palabra. Es la idea de legislar lo que Sí, votamos hoy día. por eso, yo eso quería señalar, que es bien importante más bien ponerse de acuerdo en cuáles son los bordes en el fondo, y yo creo que lo primero es no perder de vista cuál es el objetivo del proyecto, y que es sancionar al adulto, no al niño, niña, adolescente. Por lo tanto, cuando uno establece, y lo segundo es que es un nuevo tipo penal, o sea, el solo hecho de reclutar está siendo sancionado como un delito. El dolo, en el fondo, es de
de incorporar y captar niños a una asociación delictual o niñas y por lo tanto y adolescentes. Entonces, lo que no, o sea, como no perder de vista eso, porque si no confundimos los roles, pero por otro lado, lo que dice el diputado Soto respecto del proyecto anterior, que es el de una agravante, es distinto, porque eso solo agrava una pena de un delito que es otro delito. En el fondo, el delito es el robo, el delito, ahí está el tema de la concursabilidad, pero en este caso, esta persona en el fondo estaría cometiendo dos delitos. Robó un vehículo, segundo delito, reclutar. O sea, sería aún más grave no solo cometer el delito con un menor de edad, sino que más si se demuestra de que la persona además lo reclutó para aquello, de alguna manera estaría cometiendo dos delitos. Es como decir, si yo cometo un robo con intimidación y a su vez tengo porte de arma de fuego, va por dos delitos, no por uno. Entonces, yo creo que eso es importante entender lo que así quedaría, digamos, desde el punto de vista de que se puede cometer más de un delito en una... Sí, se puede. Se puede portar arma de fuego de manera ilegal, se puede cometer un robo de la misma manera y así sucesivamente. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Vilavaca. Presidente, yo creo que efectivamente existe el ánimo por parte de la Comisión de poder llevar adelante el atender este proyecto porque me parece importante, pero creo que hay que hacerlo bien. Y lamentablemente se han planteado algunas dudas que en lo particular me están haciendo ruido y no he recibido ninguna respuesta profunda respecto a las dudas, porque podríamos estar incluso transgrediendo el principio non bis in idem, porque un mismo hecho le tenemos como tres tipos de acciones, uno en la aplicación de la pena, agravante y además como delito específico. Entonces, me quedan unas dudas en términos de técnica de política legislativa penal y eso, y a diferencia de lo que decía un asesor, decía, no, esto es materia de la discusión en particular. No, pues, esta es la materia de discusión en general, porque recuerden que votado en general ya no podemos recibir audiencia. ¿Ya? Entonces, se complejiza. Y yo preferiría tener mayores antecedentes, en particular con algún experto penal, en orden a que podamos resolver previamente la votación en general para hacerlo bien. Si yo creo que todos estamos de acuerdo y conteste respecto a esto. Pero tengo yo en lo particular serias dudas respecto, en particular, al principio non bis in idem. Gracias, presidente. Gracias, diputado Soto. Sí, presidente. Yo comparto lo que dice el diputado Vilavaca, que hay una zona que es bien fina. Y yo les voy a poner un ejemplo para tratar de mostrar que el asunto no es tan simple. Por ejemplo, uno de los delitos que con mayor frecuencia aborda el crimen organizado es el tráfico de drogas. A un nivel de escala de microtráfico, en un barrio donde se producen ventas de droga, hay probablemente varios menores de edad que la ofrecen a los que llegan a la esquina a comprarla. Menores de edad, eso es lo que suele ocurrir. Pero esos menores de edad no se mandan solo porque tienen alguien adulto que es el que lo provee de la droga y operan como proveedores en cadena para poder proporcionar droga a los que la compran. Y uno ve menores de edad y ve adultos. Si se produce una redada y todos los menores de edad confiesan haber sido reclutados para ese trabajo por el adulto, uno tiene una especie de concurso donde se aplica el artículo 72, cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas menores de 18 años y mayores de 14, respecto a los imputados mayores de edad que hubieran participado en él. También se aplicaría, se demostraría en los hechos que estos menores de edad que participan en este tráfico o microtráfico han sido reclutados por la organización, y la mejor demostración está que el adulto, que es parte visible de la organización, es el que en todo momento les colabora para la comisión del delito. Y ahí se comienzan como a mezclar precisamente el artículo 72, que establece un agravante para el adulto, y en este caso el delito de reclutamiento para menores de edad y además el tráfico de droga. Son tres delitos, pero al parecer como cometidos por una misma conducta, o por dos conductas básicamente: la comercialización de droga y el actuar en grupo haciendo esto. Bueno, y además hay otra agravante también de actuar en grupo. Entonces, ahí como que empiezan a colindar varias agravantes. Y me pregunto, ¿cómo lo van a hacer los jueces? Eso, presidente.
podemos deshacer el acuerdo de votar en general hoy día y escuchemos una audiencia si es que la comisión se deshacen como se hacen, así que habría que tener unanimidad. Subsecretaria Leitao. No, solo una aclaración, ojo. No es necesario que se cometa el delito para que se configure el delito de reclutamiento. O sea, sí, porque puede no haber cometido ningún delito todavía. O sea, el solo hecho de demostrar que se reúnen, que acuérdense que hoy día hay varios medios de prueba como para definir que se reúnen en un lugar, que se preparan. O sea, ni siquiera es necesario haber cometido el delito. Entonces no es... Cuando se confluyen todos claro, los delitos, ahí se ve sí, que no sí, es de acuerdo. tan nítida la Sí, diferencia. no, pero estoy de acuerdo, pero ojo con eso, que es un delito en sí mismo, no necesariamente... Lo entiendo. Sí, presidente, si al final yo creo, insisto, todos estamos de acuerdo con que es necesario llevar adelante un proceso legislativo tendiente a poder penalizar o generar una figura de la conducta delictiva, pero creo que tenemos una zona gris. Y para mejor resolver, atendido que si votamos en general no podemos llevar adelante el proceso de audiencia en términos reglamentarios y legislativos, yo esperaría poder escuchar a un experto en derecho penal que nos pudiera ayudar para poder resolver esa duda. Estaba citado, o sea, estaba invitado hoy día Raúl Carnevali, que no pudo venir, pero vamos a insistir con eso, le vamos a reiterar a él o a otro penalista, y si le parece a la comisión, tomamos acuerdo de no votar en general hoy, para darnos un espacio y tramitar bien este proyecto. Muchas gracias, subsecretaria, por su asistencia, siempre bienvenida. Don Alonso también. Muchas gracias, doña Pamela, también por habernos acompañado y por su exposición. Página 21 en el comparado. Nos queda muy poquito, así que si lo hacemos rápido. Señor presidente, va quedando muy poquito en este proyecto para votar, que básicamente tenemos en la página 21 la indicación número 24, que fue retirada, y tenemos esta indicación de su autoridad, señor presidente, que agrega una transitoria 54ª. ¿En qué página está? En la 21. Ahí está. Vamos a leer una indicación de los cuales yo soy uno de los autores. Indicación 24A para declarar la región de Los Ríos como la más importante del país, con el rechazo del diputado y la vaca antes de escucharla, pero está bien. 54ª. Mientras no sea dictada ley orgánica, muy atingente este tema además, mientras no sea dictada ley orgánica constitucional a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 15, el ciudadano que no vote será penado con una multa a beneficio municipal de media a 3 UTM. No incurrirá en esta sanción la persona que haya dejado de cumplir esa obligación por discapacidad acreditada mediante certificado, enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día de las elecciones o plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros o por impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Para estos casos, las excusas podrán presentarse hasta el día de la elección en la plataforma web del Servicio Electoral o ante Carabineros de Chile, instituciones que emitirán un respectivo certificado. La sanción impuesta será conocida por el juzgado de policía local donde la persona debió haber ejercido el sufragio. Será competente para aplicar la sanción y justificar la exclusión el juez de policía local de la comuna donde el ciudadano haya incumplido. Esta indicación, que la suscribió el diputado Benavente también, entonces, dado que no hemos legislado sobre la multa, mientras no haya legislación sobre la multa, establecemos aquí, en este proyecto de ley, una multa en el rango que les leí. Ofrezco la palabra. Presidente, Diputado y la vaca. dos cosas, tres.
Primero me parece, y disculpen que lo diga, sobre todo en esta comisión, bastante poco serio el tratar de intentar a descampado un verdadero asalto, ¿ya? Esta es una materia que se está discutiendo, está en tercer trámite en el Senado y regirá y caminará por la senda que debe caminar. Esta indicación que usted nos presenta en conjunto con el diputado Benavente o el diputado Benavente y usted, primero me parece que está fuera de la idea de matriz. Estamos tratando de legislar un tema procedimental a través de reforma constitucional. Usted me está planteando una reforma constitucional para establecer, ¿sabe qué? Mientras no se dicta una ley orgánica constitucional, vamos a aplicar una multa a aquel ciudadano que no... O sea, yo pediría, presidente, la declaración de inadmisibilidad de esta norma, que me parece del todo improcedente respecto, en términos de técnica constitucional, en términos de oportunidad y en términos del contenido del proyecto que hoy día estamos debatiendo. Diputado Benavente, después diputado Soto y después Sánchez. ¿La inadmisibilidad ¿La pidió formalmente? Sí, ¿o no? Sí. No, yo creo que es perfectamente admisible esta indicación. Recordemos que el proyecto dice que, su título dice que es una reforma al sistema político. Y obviamente una parte importante e integrante del sistema político es si el voto es obligatorio o voluntario. Por tanto, no atenta con las ideas matrices. Las ideas matrices son aquellas que están contenidas en el proyecto mismo, ya sea en el mensaje o moción o en su articulado. Y aquí el proyecto mismo, su título, señala que es una reforma al sistema político. Gracias. Diputado Soto. Sí, mire, yo le pediría, no que la declare admisible, bueno, ya está pedido, pero que la retire, presidente. Porque mire, yo creo que hay gestiones que se han realizado por parte de la Secretaría General de la Presidencia para buscar un acuerdo sobre esta materia. Esta materia tiene varios matices, los montos de la multa, a quienes se le aplica, a los electores chilenos, qué pasa con los electores extranjeros. Usted sabe todo el debate que ha habido. Hay un acuerdo, entiendo, suscrito en el Senado por parte de la SECPRES con varios senadores, incluso de oposición. Existe voluntad, por lo menos en la mayoría del oficialismo en la Cámara, de que todos lleguemos a un gran acuerdo general sobre este tema y lo resolvamos no por esta elección, sino hacia adelante también. No verlo elección por elección, no pasar por el bochorno una vez más de estar a 2 meses de una elección tratando de resolver estos temas. Y existen varias gestiones que se han hecho. Yo creo que la anterior, y usted me podrá decir, bueno, pero ¿por qué votaron en contra? La votación que se hizo hace 2 semanas atrás, donde precisamente se estaba votando la ley orgánica en esta materia. Y yo creo que contribuyó mucho el actual presidente de la Cámara, que horas antes de la votación dijo, las votaciones que se hagan en la Cámara no van a condicionar de ninguna manera las votaciones de la oposición al proyecto de reforma que va a presentar el gobierno sobre el artículo 15 de la Constitución. Eso era básicamente una declaración de no vincularse de ninguna manera sobre este tema, y eso contribuyó a que muchos dijéramos, miren, no hay voluntad de avanzar en acuerdo. Pero yo he visto que ahora en su paso por el Senado, entiendo que ahora mismo se debe estar discutiendo en la Comisión de Gobierno Interior, la senadora Paulina Badón, que es la presidenta de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, están viendo este tema, y ahí se ha manifestado la voluntad de llegar a acuerdos, y van a llegar a acuerdos. Entonces, no contribuye a un acuerdo integral, global y amplio sobre esta materia, que de contrabando se coloque una indicación en este proyecto. Digo de contrabando porque está claramente fuera de las ideas matrices. De hecho, todo lo que es concerniente a las multas ni siquiera está tratado en la Constitución, y esto es una reforma constitucional. Está tratado en la Ley Orgánica de Votaciones y Escrutinio. Y colocan un transitorio forzando de alguna manera a referirse a estas materias. Yo creo que lo único, presidente, que puede hacer es entorpecer de verdad un acuerdo que yo creo que está muy cercano. Y ustedes, si realmente perseveran en esto, los que promueven esta indicación abiertamente improcedente, inconstitucional, inadmisible, como claramente señala el diputado Ilavaca,
van a ser responsables precisamente de que se rompan todas las iniciativas de acuerdo que hoy día se están desarrollando en el Senado. Yo creo que mucho contribuimos si nosotros no hacemos nada en este sentido y esperamos que en el Senado se llegue a un acuerdo y nosotros lo vamos a aprobar conjuntamente con ustedes. Si nosotros creemos que tiene que haber voto obligatorio con multa, pero no fuimos capaces de llegar a un acuerdo en la Cámara, que lo haga el Senado, pero nosotros no contribuyamos a destruir los avances que se están realizando en el proyecto de verdad que se está gestionando allá. Gracias. Le doy la palabra al diputado Sánchez. Inmediatamente solo dejar en acta que los dos diputados que han señalado que nuestra indicación viene de contrabando, que piden seriedad, que dicen que es improcedente e inconstitucional, son dos diputados que votaron todos los retiros del 10% a favor como reforma constitucional. 4 veces. Tiene la palabra el diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A ver, yo quiero recordar a quienes hablan de las ideas matrices de los proyectos de ley que en esta misma comisión hemos tramitado y votado leyes misceláneas. Entonces, cuando la cosa en el fondo se defiende para un lado pero se obvia para el otro, a mí por lo menos me parece que termina siendo una conversación muy oportunista. O sea, es que te crees a pie juntilla lo de las ideas matrices de los proyectos de ley, solo cuando conviene para una posición propia. Yo creo que eso no vale, no aplica. O sea, en el fondo las reglas las tenemos que aplicar en todos los casos, y aquí parece haber una costumbre en el Congreso que viene de mucho antes, incluso de que yo personalmente llegara aquí como diputado, de que las leyes misceláneas existen y que por lo tanto en el fondo hay ciertos casos en los cuales, si es que hay acuerdo, se puede aceptar eso. Ahora, en este caso, si es que me hablan acá de una reforma del sistema político, yo no veo qué tan ajeno a las ideas matrices puede ser el discutir respecto de las multas. Mira, más allá del tema de fondo, yo no termino de entender, señor presidente, que haya tanta dificultad por parte de los diputados de oficialistas de votar a favor algo que está en coherencia con lo que ellos mismos votaron ya a favor, que es la obligatoriedad del voto. Entonces no veo tanto enredo, de verdad me cuesta mucho entenderlo. O sea, ya hubo un voto bastante transversal aquí en el Congreso de volver al voto obligatorio, y que ahora en el fondo nos estemos enredando tanto en si hay multa o no hay multa, o que se esté en el fondo enredando tanto la conversación, haciendo todo tan difícil, que estamos a punto de que haya un acuerdo. ¿Acuerdo de qué? Si el acuerdo ya existió. Ya votamos a favor del voto obligatorio. Esto debiese ser un mero trámite. Por algún motivo, ahora la cosa se enreda. Cuesta mucho entender esto fuera de lo que son los ánimos electorales y las conveniencias y la famosa calculadora que dicen algunos, que están todas las decisiones ya a estas alturas del año. Por eso yo siempre me he opuesto a que hayan reformas de último minuto en materias electorales justo antes de las elecciones. Lo planteé hace ya bastante tiempo también respecto a otro proyecto de ley, pero creo ya a estas alturas que por mera consistencia con lo que este Congreso ya ha definido en el pasado, que es la obligatoriedad del voto, esto debiésemos tratarlo como un mero trámite. O sea, es una norma transitoria que establece una multa mientras la norma definitiva no entra en vigencia, y nos permite salvar un tema en el fondo que debiésemos todos entenderlo, que es un asunto práctico. O sea, ¿qué es lo que pasa si es que no está el estatuto de las multas respecto de que no votare plenamente resuelto antes de las próximas elecciones? Hay un problema práctico que hay que resolver, y dado que este Congreso ya definió que el voto es obligatorio, tratemos esto como el trámite que es. O sea, tenemos que decidirnos respecto a cuál es la norma transitoria, y espero que no hayan fondo argumentos más alambicados respecto de entender que hay que avanzar en esto. Es un tema práctico, no es un tema ideológico ni algo de fondo. Gracias, diputado. Votemos entonces la admisibilidad, secretario. Y claro, coméntenos su opinión y después votamos la admisibilidad. Sí, señor presidente, ya se han cumplido con los requisitos reglamentarios en orden a que sea argumentado a favor y en contra de la admisibilidad. Diputado señor Ilavaca ha pedido que se declare la inadmisibilidad de esta indicación. Por lo tanto, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, la idea es votar lo que se pide, ¿no? Lo que se pide es que se declare inadmisible.
Por lo tanto, quienes apoyan lo que se pide están apoyando que se declare inadmisible y viceversa, ¿cierto? Todo lo contrario. Sí, el diputado Ilavaca había pedido que usted, como ente técnico de la comisión, diera su opinión, su opinión legal. Sí, lo que pasa, señor presidente, que en la materia es difícil, digamos, pronunciarse porque no se trata de una cuestión que sea precisa o clara, porque es una materia opinable, en el sentido de que en este caso digamos, las materias a las cuales se dirigen estos proyectos refundidos en relación con el sistema electoral. Por ejemplo, uno de los proyectos refundidos se refiere a una materia que fue declarada inadmisible acá, que es que la Cámara de Diputados tenga 120 diputados, ¿no? Entonces, es difícil decir eso porque, ya, por ejemplo, se declaró inadmisible algo que venía en uno de los proyectos refundidos. No venía en el proyecto, pero sí venían en los proyectos refundidos. Entonces, cuando uno empieza a ver proyectos refundidos, se encuentra como que se refunden proyectos que tenían como distintos objetivos, de los cuales se eligieron algunos, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que corresponde en este caso derechamente es aplicar la norma del reglamento y se ha solicitado la declaración de inadmisibilidad, que es requisito para que pueda continuar su tramitación esta indicación. Perfecto. Sí. En votación entonces. Y reitero que se está votando la petición. La petición es que se declare inadmisible. ¿A favor de la petición del señor Ilavaca o en contra? Exactamente. En votación. Sí, señor Benavente. En contra. En contra. Tenemos diputada doña Lorena Fríes. A favor. A favor, doña Lorena. Después tenemos don Marcos Ilavaca. A favor. Tenemos... sí. La diputada doña Jimena Sandón. En contra. Tenemos doña Javiera Morales. A favor. Doña Javiera Morales, a favor. Don Luis Sánchez. En contra. Don Luis Sánchez en contra. Don Leonardo Soto. Señor secretario, voy a fundamentar el voto. Yo creo, por las razones que expuso el diputado Ilavaca, que esta indicación es completamente inadmisible y dado que la Secretaría fue requerida por el diputado Ilavaca para poder pronunciarse sobre la admisibilidad y no fue capaz de decir que era admisible, yo creo que si hay empate de votos no se puede dar por establecido que la indicación es admisible, Señor presidente, porque el señor secretario ni siquiera fue capaz de sustentar de que era admisible, dijo es opinable. Por lo tanto, si hay empate de votos no se puede declarar admisible. Sí. Un segundo, yo entendí que el señor secretario dijo no es evidentemente inadmisible, por lo tanto el que rige es el criterio político de la votación de los diputados. No se pronunció. Señor presidente, hay una cosa que quiero dejar bien claramente establecida. La función del secretario, cuando hay un debate, pero he sido aludido y quiero aclarar eso. Sí, señor presidente, usted dispone. Por favor. ¿Seguimos votando? ¿Sí o no? Ya. El diputado señor Soto. ¿A favor o en contra? A favor de la vaca. A favor. Señor presidente. En contra. En contra. Son 4 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones, señor presidente. ¿Qué corresponde acá? No se reunió la mayoría para aprobar la solicitud manifestada. Admisible entonces. Pero sí quiero, señor presidente, poder Claro. referirme al hecho por haber sido aludido por el señor Soto en relación con no haberme pronunciado respecto a la inadmisibilidad. El artículo 209 del reglamento es una norma que establece claramente cuáles son las facultades del presidente en relación con las situaciones reglamentarias. Y todas las cuestiones reglamentarias corresponde que sean resueltas por el presidente y es una facultad. Si el presidente tiene clara la cuestión reglamentaria, se resolverá inmediatamente. El presidente, dentro de sus facultades, tiene la facultad de pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las indicaciones. Si el presidente tiene una opinión que ha sido debatida en contra o a favor, no corresponde que el abogado secretario, que es un funcionario técnico, se pronuncie sobre intervenir y, por lo tanto,
desconocer las facultades que tiene el presidente de pronunciarse sobre la visibilidad de las indicaciones. Eso es lo que quisiera decir, señor presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Sí, mi punto Vamos a votar. yo acepto, por supuesto, lo que plantea el señor secretario, que la decisión de declarar admisible o inadmisible una indicación es de la mesa, es del presidente de la comisión o el presidente de la sala. Él es el que tiene que tomar un pronunciamiento si eso no es admisible. Y le pide la opinión muchas veces al señor secretario, aquí en la sala, para poder justificarla o para saber cuál es el criterio más bien jurídico. En este caso, nosotros no fuimos requeridos respecto a una declaración de admisibilidad. No, nadie ha establecido en esta comisión, ni el presidente ni nadie, ni el secretario, de que esta indicación es admisible. Por lo tanto, como no ha habido mayoría para declararla inadmisible, tampoco existe mayoría para declararla admisible, porque ni siquiera se han pronunciado sobre eso. Entonces, si quieren que nos pronunciemos, usted declárela admisible y lo votamos. Po. Cuando una indicación, gracias diputado Porque Soto, parece una tinterillada esta cuando cuestión. una indicación llega, no, ya segundo insulto, contrabando y ahora tinterillada. No, mire, cuando una indicación se presenta, la revisa el presidente y la revisa el secretario. Si la ponemos en discusión es porque creemos que es admisible, pues, por eso la ponemos en discusión o votación. Se entiende así desde 1810. Señor presidente, es En facultad del presidente. No es facultad del abogado secretario pronunciar sobre la invisibilidad. Y por lo tanto yo no puedo entrar en una discusión política. Exacto. No puedo. Pero nadie se pronunció sobre la admisibilidad. El presidente se pronunció tácitamente. Porque no, Tácitamente. Usted vaya, presidente, si habíamos venido. En votación. Diputada Giles. Ya. No está. Tenemos, señor presidente, don Gustavo Benavente, la indicación del presidente. A favor. Y suya. Después tenemos don Marcos Silavaca. En contra. En contra. Doña Lorena Fríes. Por respetar el acuerdo que se está cerrando, presidente, en contra. En contra. Doña Jimena Osandón. A favor. A favor. Doña Javiera Morales. En contra. Don Luis Sánchez. Don Luis Sánchez. A favor. A favor. Señor Jorge Alessandri, presidente de la A favor. comisión. Leo Soto. Don Leonardo Soto. En contra. En contra. 4 votos a favor, 4 votos en contra. De acuerdo con el reglamento, se entiende rechazada y eso se sabía de hace un rato atrás. Rechazada. Siguiente. ¿Ah? La siguiente indicación es el tema de los feriados. ¿La puedo leer si me dan el texto? ¿Cuál es? En la página siguiente. 25. Número 25 del diputado que habla, el diputado Benavente, el diputado Donoso, para agregar un numeral nuevo del siguiente tenor. Para agregar una disposición transitoria nueva del siguiente tenor. Durante las votaciones populares podrán ejercer su derecho al trabajo quienes realicen atención en los establecimientos de comercio y de servicio que atiendan directamente al público sin perjuicio en que la ley deberá establecer permisos laborales para poder ejercer el sufragio. Se refiere al comercio, ¿cierto?, en el día de la votación. Ay, Dios mío. ¿Puedes contestarle? Solo me he llamado 20 veces. 21. No, el edificio al lado, Coloma. Como en los partidos. Está diciendo, no lo hagas. No, está diciendo, Fríe y Soto ya saben el acuerdo y tú no. Claro. Como en los partidos de antes, los partidos por radio. Alarma de gol. Bueno, se entiende por sí sola. Durante las votaciones, entonces, podrán ejercer el trabajo quienes realicen atención de comercio que atienden directamente a público. Estamos 22. Diputado Sandón.
sobre el tema del comercio. Sí, sobre el tema, lo que pasa es que nosotros la Comisión de Trabajo, esto ya está legislado. No sé si va a haber un choque, pero efectivamente es algo que tiene toda una normativa vigente en este minuto, pero en otro proyecto de ley. Probablemente se relaciona con el Código del Trabajo, Con la no me misma recuerdo idea bien. de que puedan... No, sí, lo que pasa es que hay horarios, está todo establecido, la cantidad de horas al día que pueden ir, que tiene que darle el empleador para que tienen derechos, esto está todo ¿La legislado. retiramos entonces para que se siga viendo el trabajo? Es que se ha visto, siempre ha estado. ¿Ah? ¿El otro firmante está de acuerdo? Sí. La retiramos entonces para que la sigan tramitando en la Lo que comisión. pasa es que ya, no es que hoy día es ley, ya se tramitó no hace mucho tiempo, por eso recuerdo que lo vimos. Excelente, diputado Sandón, gracias. Señor presidente, Que sea falta- permanente el reemplazo. Señor presidente, falta un diputado, el diputado Felipe Donoso. Pero Sí. no entendemos que... Sí, se Pero se 2 de rechaza 3. por unanimidad. Hay mayoría, mayoría. Por unanimidad. Después pasamos a la 26, que es de Lorena Fríes. Esa se cayó, señor presidente. Se cayó por incompatible. Por incompatible con la indicación número 1. Se cayó por incompatible y esta comisión... Y habría que designar al diputado informante. Sí, esta comisión ha despachado este proyecto que es muy importante, esta reforma al sistema político. Yo quiero agradecerle al ministro Lizalde, a la ministra Lobo, a los diputados de gobierno y también de oposición. Este gobierno busca reducir la fragmentación, busca un sistema político más eficiente, que podamos resolver los problemas de la ciudadanía. Así que ojalá se enriquezca en la sala y pronto sea ley. Damos la bienvenida también a la hija del diputado Benavente, que vino a ver la labor parlamentaria, Trinidad, la hija menor. La hija menor. Vamos a designar diputado informante de este proyecto por orden alfabético. Tocaba la diputada Giles, pero no está. No. ¿Qué podría ser? Sí. Diputada Morales. Don Luis Sánchez. Luis Sánchez. Diputada Morales fue la última informante. Claro, M, después S, de Sánchez. Tuvo que hacer toda la vuelta. Diputado Sánchez, ¿estaría dispuesto a informar este gran proyecto de ley? Siempre dispuesto a colaborar con usted, presidente. Muchas gracias. Aprobado entonces, diputado informante, el diputado Sánchez de la Quinta Región. Vamos a poner discusión inmediata ahora. ¿Hay algún otro punto en tabla, señor secretario? No habiendo nada más que discutir, se levanta la sesión.